y bueno, empezamos. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo quisiera agradecerle al EPEC por abrir estos espacios, por permitirnos compartir mutuamente como experiencias, conocimientos y también búsquedas de espiritualidad y de seguimiento de Jesús. Yo creo que eso es muy interesante en estos momentos y que se ha dado esta oportunidad también a partir de la pandemia, ¿no? Que ha expandido fronteras y no solo en México, sino en muchos otros lugares ya también podemos compartir como estas experiencias. Y bueno, agradecerle a todas y a todos por participar, por acompañarnos, especialmente a los compañeros de este curso de Cristología, que ya prácticamente estamos concluyendo con estas dos sesiones, sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No sé si pudieran compartir la presentación. Preparé una breve presentación. Hoy quisiera que abordáramos el tema de, bueno, como ya está programado, el tema de la muerte de Jesús en los relatos de la pasión. Para eso, no sé si le puedes dar pues el tiempo que tenemos es breve, ¿no? Tenemos hora y media, entonces tampoco no nos alcanza como para profundizar demasiado en el tema, pero yo creo que sí nos permite hacer como buscar cuatro propósitos. Primero, un acercamiento a los relatos de la pasión, aunque sea breve y abuelo de águila. Ver primero cómo hay un relato tradicional que está detrás de los cuatro evangelios a la hora de redactar su relato de la pasión cada uno. Es posible como descubrir eso. Y en un segundo momento, ver cuál es el papel de las autoridades políticas y religiosas que asigna cada evangelio. Va a variar, no va a ser el mismo el papel que van a ocupar en cada relato. Finalmente, después voy a ofrecer, siguiendo aquí a John Sobrino, tres interpretaciones del Nuevo Testamento sobre cómo entender la muerte de Jesús. Frente a un hecho traumático para la comunidad de seguidores de Jesús, para su movimiento, queda la pregunta de por qué muere Jesús, pero más aún, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido que se le asigna a la muerte cruenta de Jesús que va a ser tan traumática para su comunidad? Ya por último, trataré de retomar, también siguiendo a John Sobrino, una clave hermenéutica para releer la pasión y que también nos va a servir como gancho para releer el día de mañana la resurrección de Jesús. A grandes rasgos, este es como lo que voy a tratar de hacer con ustedes en esta hora y media que tenemos. Hay cosas que van a quedar fuera porque el tiempo no nos alcanza y también pues mis conocimientos son limitados, pero es como el camino que quiero recorrer. Doy por hecho, no lo podemos hacer aquí, aunque sería muy interesante hacerlo, la lectura ya de los relatos de la pasión en los cuatro evangelios. Si se leen en paralelo las cuatro narraciones, podremos ver que es muy interesante descubrir como los puntos de coincidencia de cada uno de los cuatro evangelios, pero también los puntos de distancia y de quiebre que hay entre cada uno. Resulta difícil para un historiador reconstruir el proceso de Jesús, su condena y su ajusticiamiento, pero podemos descubrir que hay puntos comunes. La siguiente presentación, por favor. Antes de entrar, quisiera que tuviéramos como datos previos desde los cuales leer este acercamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los evangelios no son narraciones periodísticas, tampoco son crónicas históricas y mucho menos buscan esta pretensión moderna de la historiografía de contar las cosas tal como fueron. No, eso no lo vamos a encontrar en los evangelios. Los evangelios más bien son narraciones teológicas, es decir, buscan leer la realidad desde la fe en el Dios de Jesús. Por eso vamos a ver que en las narraciones de la pasión van a echar mano de citas del Antiguo Testamento para interpretar un hecho que cuestiona y que rompe con su visión del Dios de Jesús. Además, son narraciones intencionadas y tienen intenciones eclesiales, que es diferente a eclesiásticas. Tienen narraciones, tienen intenciones de influir en una comunidad eclesial a la que está dirigido el Evangelio y de crear también, de mover hacia una actitud ética
dentro de la comunidad, de asumir el sufrimiento, de asumir también las dificultades, y por otro lado también de generar un clima eclesial interno. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a entender la persona de Jesús? ¿Cómo vamos a dirigirnos hacia las comunidades romanas y hacia el mismo pueblo judío del cual en ese momento todavía es parte el movimiento de Jesús? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. El evangelio y de ahora, de manera especial, las narraciones de la pasión de Jesús no buscan darnos cuenta histórica de lo que pasó. No es esa como su pretensión. Sería de nuestra parte un poco ingenuo pensar que el Evangelio nos narra, y especialmente la pasión, nos narra las cosas tal como fueron. Y lo que ya les decía, si leemos en paralelo las 4 narraciones de cada uno de los evangelistas, pues nos daremos cuenta que hay cosas en las que no coinciden y que una lectura histórica, bueno, se vuelve imposible porque chocan las narraciones en algunos puntos, no en todos. Entonces, ya dicho esto, podemos pasar a nuestra primera intención, nuestro primer objetivo. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de los relatos de la pasión. Tenemos en los evangelios canónicos son 4 evangelios, 4 narraciones de la pasión, y vamos a ver que estos son los puntos en los que más coinciden los evangelios sinópticos, los 3 evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan. Si bien encontramos puntos de toque tienen más cosas comunes los evangelios sinópticos, obviamente, tanto Marcos con Lucas y Mateo, como Lucas y Mateo entre ellos mismos, vamos a ver que aquí es donde más coinciden estos evangelios, los 4. Coinciden, por un lado, en que sus relatos concluyen más o menos con el relato de la pasión. Si nos damos cuenta, los 4 evangelios lo ubican al final, la pasión. Juan le agrega ahí un relato un poco más prolongado de la resurrección, al igual que Lucas, pero a grandes rasgos es ya casi la conclusión de su evangelio. Tienen un orden más o menos similar de los episodios de la pasión. Siguen como ese orden cronológico de la cena, la aprehensión, el interrogatorio ante las autoridades judías, el interrogatorio y juicio ante las autoridades romanas, la crucifixión y la sepultura. Más o menos siguen como ese esquema. Y dentro de ese esquema también siguen una cronología uniforme. No varía tanto como el orden del tiempo que se sigue. Además, los personajes son bien definidos. Hay grupos que ya están, los grupos coinciden en los evangelios, las autoridades romanas, la aristocracia local o los sumos sacerdotes y el Sanedrín, y el pueblo. Son como los personajes principales que vamos a encontrar común en las 4 narraciones. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay un relato tradicional anterior a estos evangelios? ¿Será que Mateo, que es nuestro primer evangelio, más o menos redactado por allá de los años 70, será que echa mano de una tradición probablemente oral y que después esta también va a influir en los otros evangelios? Bueno, algunos autores y expertos dicen que sí, que hay una tradición previa de la que van a echar mano los evangelistas. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, yo creo que es interesante e importante, aunque no hemos visto el paralelo y los puntos comunes, sí es interesante ver como los matices que le va a dar cada evangelista a los relatos de la pasión, porque ante un hecho histórico que trata de ser consignado por medio de este relato tradicional oral, cada evangelista le va a dar como su propio matiz y su propia relectura de acuerdo a sus intenciones teológicas que tiene cada uno. El primero es el Evangelio de Marcos, como ya decía, es el que fue redactado en un primer momento en los años 70, y vamos a ver que tiene alcanzamos a encontrar 3 elementos importantes. Por un lado, el Evangelio va dirigido a la pasión. En esto coinciden los 4 evangelios. Algunos autores han llegado a decir que en realidad los evangelios son el relato de la pasión más una introducción bastante prolongada. Y en el caso de Marcos se cumple a cabalidad. ¿Por qué? Porque el relato, todo el evangelio va a mirar hacia la pasión. Va a ser como una preparación para hablar de la pasión. Ya desde el capítulo 8
versículo 27, que es la confesión de Pedro, la confesión mesiánica, vemos que el relato de la pasión empieza a ocupar un lugar más central. Y este capítulo, que es como el centro del Evangelio, que es como la bisagra, nos va a marcar el clima del Evangelio. Va a ser entonces el Evangelio, todo el relato previo a la pasión, un camino que lleva a la confesión del centurión, que sería como la conclusión a la que quiere el evangelista Marcos, a la que lleguen sus lectores. Es esa confesión del centurión que es: el crucificado es el Hijo de Dios. Esto tiene también implicaciones políticas muy interesantes, porque frente a la pretensión, además, recordando que el lugar de redacción del Evangelio de Marcos para muchos expertos es Roma, algunos dicen que es Palestina, pero la mayoría coinciden que es Roma, el lugar de redacción, contrasta con la pretensión de poder y de filiación divina del emperador, con la afirmación del centurión romano, ¿no? No es el emperador aquel que se arroga para sí mismo el título de divino, el salvador del mundo, sino más bien es un crucificado, un condenado a muerte por sedición política. Entonces, esto es interesante, cómo va preparándonos toda la narración del Evangelio para develar este misterio al final de la muerte de Jesús. En este sentido, tratamos de descubrir la identidad de Jesús. ¿Quién es y qué hace? Bueno, la identidad se descubre precisamente hasta el momento de la pasión. Antes se le dan 3 títulos importantes: el de hijo, que Dios mismo se lo da en el momento de su bautismo; el de Cristo, que se lo da Pedro en el momento de su confesión; y el de hijo de Dios, que lo da el centurión. Es el momento culmen en el que se descubre la identidad verdadera de Jesús. A partir también, bueno, de todo el camino que ha recorrido en todo el Evangelio, ¿no? Se preguntan algunos autores, ¿se trata entonces de un evangelio escrito para mártires? Parece que sí. Si tenemos en cuenta el contexto, ya decía Roma, probablemente en los años 70, ha pasado ya la persecución de Nerón, cerca del año 64, y también ha pasado la crisis en Palestina, donde ha sido destruida totalmente Jerusalén junto con el templo. Nos damos cuenta que entonces se está viviendo en una situación de crisis mundial. Ha desaparecido el centro religioso del pueblo judío. El mismo imperio se encuentra en una situación de crisis interna por la muerte de Nerón y la ascensión de una nueva dinastía al poder. Y por otro lado también por las amenazas propias que está enfrentando el imperio. Entonces, frente a esta situación catastrófica, incluso de apocalipsis mundial, podríamos decir, de una crisis mundial que está viviendo el imperio romano, el evangelio lo que invita es a permanecer firmes. Lo que presenta el evangelio es una guía ética para la actuación de los creyentes cristianos, y los invita en diferentes pasajes del evangelio a vencer el adormecimiento, como cuando Jesús invita a mantenerse en vigilia y orantes a los discípulos en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Y en este sentido responde al contexto de los lectores y a la situación de peligro que se encuentran frente a la crisis del Imperio Romano. Esto más o menos es a grandes rasgos lo que podemos decir de la pasión en el Evangelio de Marcos. La siguiente, por favor, Mario. En el Evangelio de Mateo, que sería dependiente en gran parte del Evangelio de Marcos, vemos que la pasión ya se ve anunciada desde un inicio. Si ya con Marcos se veía claro que como ya se había dicho, la primera parte se podría considerar una introducción a la pasión. Bueno, en el Evangelio de Mateo desde un inicio queda anunciada esa pasión. En un primer momento, ya desde la infancia, Jesús ve amenazada su vida, tanto por Herodes. En diferentes momentos se anuncia que quieren acabar con la vida de Jesús, y curiosamente los mismos términos que utilizan para referirse a las pretensiones de Herodes hacia el niño Jesús serán los mismos términos que van a utilizar el evangelista para referirse a las intenciones del Sanedrín, de los sumos sacerdotes para Jesús. Atraparlo, tomarlo, atentar contra su vida. Vemos también que tras el anuncio de la pasión, que hay 3 anuncios de la pasión en Mateo, que sigue a Marcos, pero además hay otra mención del signo de Jonás en Mateo 12:40, donde se hace referencia a la estancia de Jesús en el lugar de los muertos. Entonces también ya hay como esa preparación en el Evangelio de Mateo previa para hablarnos de la pasión de Jesús.
Una de las intenciones del Evangelio de Mateo va a ser mostrar que hay un vínculo entre el Evangelio, entre el Antiguo Testamento, toda la tradición del pueblo de Israel, con la persona de Jesús y de manera especial con su muerte. Por eso vamos a ver que hay diferentes referencias al Antiguo Testamento. Ya en Marcos las había, en la Pasión. Marcos hace diferentes referencias y relecturas a partir de textos de los profetas sobre la pasión de Jesús, pero con Marcos se van a duplicar estas citas y estas referencias. Podemos encontrarnos con las 30 monedas de las que ya se habla en Zacarías 11, del 12 al 13, el campo del alfarero en Jeremías 27, del 3 al 10, y la bebida que, mientras que en Marcos es mirra con vino, que es un sedante, un analgésico, y Jesús lo rechaza para dar a entender, en Marcos lo rechaza para dar a entender que su pasión la está haciendo de manera totalmente consciente. En Mateo no es así. En Mateo la bebida es hiel, se convierte en hiel, y Jesús la va a probar para cumplir con la profecía del Salmo 69. Entonces vemos aquí, es un ejemplo, cómo dos hechos se leen de manera distinta por cada evangelio. ¿Por qué? Porque no tratan de darnos información histórica, sino más bien una relectura teológica de la muerte de Jesús. ¿Cómo entender la muerte cruenta y violenta de Jesús desde la fe del pueblo judío? Ahora, una pretensión muy interesante del Evangelio de Mateo será mostrar la majestad del Hijo de Dios. Así, aunque sigue también a Marcos y muestra el horror y la vergüenza que va a padecer Jesús en el suplicio de la cruz y desde la pasión, busca no poner en juego o no desestimar la dignidad y el poder del Hijo de Dios. Vamos a ver entonces la figura de Jesús en toda la narración de la pasión en Mateo, como dueño de la situación. Jesús sabe lo que va a pasar y acepta su muerte voluntariamente. Así es como lo interpreta Mateo. Este conocimiento previo lo podemos ver, por ejemplo, cuando en este diálogo con Judas, cuando le pregunta, ¿soy yo maestro? Y la respuesta de Jesús es, tú lo has dicho. Esta conciencia de Jesús de lo que va a pasar responde a esta necesidad teológica de Mateo de mantener la dignidad y el poder del Hijo de Dios. Pero también esta aceptación voluntaria la podemos ver con cuando uno de los suyos trata de defender a Jesús sacando su espada. Jesús responde que él podría pedir la ayuda de 12 legiones de ángeles para que intervengan en su favor. Esto también es una relectura de Mateo que nos muestra esta intención, mantener la dignidad de Jesús como Hijo de Dios y que sin embargo acepta voluntariamente su pasión. Pero frente a esto vemos también que para Mateo no se trata de un hecho ordinario y lo va a tratar de expresar con algunos símbolos y signos dentro de su evangelio. Mateo va a hablar de la apertura de tumbas y la resurrección de justos. De esta manera sitúa la pasión de Jesús y su resurrección también como una anticipación y una clausura del tiempo antiguo y un inicio ya del nuevo tiempo mesiánico que espera con la resurrección de los justos. En este sentido, vemos que considera Mateo a Jesús como el Salvador. La muerte de Jesús ya en Mateo va a tener una interpretación sacrificial. Jesús muere por los pecados de todos, pero también no solamente es un sacrificio expiatorio, sino también un modelo ético. Se le reconoce a Jesús como justo, la misma mujer de Pilato lo va a reconocer como tal, y además se le va a considerar como perseguido por la justicia. En ese sentido, Jesús mismo será como la manifestación de las bienaventuranzas. Recordemos, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. Entonces, esta interpretación de Mateo va a seguir en algunos puntos la interpretación que hace Marcos, pero también va a tratar de responder a su propia comunidad eclesial y a las necesidades que van viviendo la comunidad. La siguiente, por favor. En el relato de la pasión, según Lucas, al igual que el de Mateo, ya va presagiada la muerte y la pasión y muerte de Jesús desde un inicio, desde el nacimiento. No se trata de un hecho improvisado, de algo, de un evento fortuito que responde pues sí, a los avatares de la historia, sino más bien ya es algo previsto por el mismo Dios. Lo podemos ver en Lucas 2,
34, cuando Simeón lo va presagiando, se lo predice a María, pero también ya desde la primera Pascua en Jerusalén, cuando Jesús va con su familia, con José y María y sus demás familiares a Jerusalén, vemos también ya presagiada esta pasión e incluso la comparecencia ante el Sanedrín. En la transfiguración, en Lucas 9:31, vemos cómo se vincula la gloria y la gloria con la pasión y la cruz. La muerte no es el final del proyecto de Dios, sino que después de la muerte viene también la resurrección. Entonces, esta interpretación de Lucas también resulta interesante. Sigue a Mateo con esta búsqueda de presentar a Jesús como aquel que acepta voluntariamente su pasión. Sin embargo, no es este el final, sino el final es la exaltación de Jesús por Dios. La pregunta entonces que podríamos hacer frente a esta narrativa que va tejiendo el Evangelio de Lucas es: ¿quién es el que sufre la pasión? ¿Cuál es la identidad de Jesús? Jesús es el dueño de su destino. Al igual que Mateo, trata Lucas de presentar a Jesús como aquel que acepta voluntariamente su muerte. Él mismo da la señal para apresarlo, por ejemplo, en la narración. Cuando está frente al Sanedrín, parece que él es el que está dirigiendo el debate más que un acusado, no parece que sea él el acusado. Por otro lado, lo presenta Lucas a Jesús como un profeta que anuncia el castigo de Dios sobre Jerusalén y aquel que promete la dicha al ladrón. Recordemos también que en el Evangelio de Lucas no muere pasivamente, a diferencia del Evangelio de Marcos, donde termina dando un fuerte grito. Aquí no muere en medio de la desesperación, sino más bien pasiva, de manera consciente, voluntaria, entregando el espíritu al Padre, ese espíritu que le ha otorgado ya anteriormente. En este sentido, siguiendo con esta misma intención de presentar a Jesús, de crear esta identidad de Jesús como el Señor sobre su propia pasión, evita los detalles deshonrosos. Por ejemplo, si nos damos cuenta y leemos el Evangelio, la pasión según Lucas, Jesús nunca cae a tierra, más bien él mismo se arrodilla para rezar, para hacer oración. Trata de evitar los malos tratos, los resume, mientras que Mateo sí hace bastante, más bien Marcos y Mateo hacen bastante énfasis en los malos tratos, en las torturas. Prácticamente los resume Lucas y los alibazos los omite, no los presenta. Además, Jesús no va atado ante Pilato, como que estos elementos deshonrosos trata de minimizarlos o desaparecerlos cuando puede. No habla Lucas, por ejemplo, de flagelación, que es otro castigo deshonroso, sino más bien habla de un castigo de manera ambigua, ¿no? Entonces vemos cómo el mismo Lucas trata a partir de una tradición previa, trata de presentar una imagen de Jesús que responda a las necesidades de su comunidad eclesial. Finalmente, en lo que respecta a los romanos y a Poncio Pilato, los presenta como aquellos que tratan de defender a Jesús de las acusaciones de subversión. Pilato está convencido de que Jesús es honesto, son los judíos los que piden la crucifixión de Jesús, y más bien pareciera que Pilato simpatiza en más de una ocasión con Jesús. Esto, por supuesto, responde a una intención del evangelista Lucas de presentar a su comunidad como inofensiva frente al Imperio Romano. Lo que está buscando es evitarse problemas frente al Imperio y pasar como buenos ciudadanos que son inocentes frente al Imperio, ¿no? Entonces es interesante como esta figura que va creando Lucas. La siguiente imagen, por favor. Lo más interesante aquí son las coincidencias con el Evangelio de Juan, que sigue su propio camino y que en muy pocas ocasiones converge con los sinópticos. Aquí tradicionalmente se ha hablado del Evangelio de Juan como dividido en dos secciones, el libro de los signos y el libro de la gloria. Son como los dos momentos en los que se suele dividir el Evangelio de Juan, y se van enlazando a partir también de la cruz. Ya desde un inicio, desde que inicia el ministerio de Jesús, en Juan 5:18,
se presenta que los judíos intentan acabar con la vida de Jesús, cosa que normalmente en los evangelios sinópticos sucede al final, o más bien va sucediendo conforme se va acrecentando la tensión conforme va avanzando el ministerio público de Jesús. Aquí ya desde el inicio presenta a Juan como su ministerio vinculado a la pasión. Vemos que se presenta a Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista lo presenta así. El mismo Jesús habla de sí mismo como la serpiente levantada en el desierto, en una clara alusión a su crucifixión. Y finalmente va a hablar de él mismo como el grano de trigo que es necesario que muera para que dé fruto. Entonces, todo el Evangelio de Juan nos va a presentar ya como ese camino también hacia la pasión. Para Juan, la muerte de Jesús será la manifestación de su gloria. Podemos entender totalmente la gloria de Jesús a partir de su muerte. Vemos que va a decir de manera constante, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, haciendo referencia a su muerte. Entonces hay ese vínculo extraño entre muerte y gloria. Ya en el huerto de los olivos pide a su Padre que sea glorificado, con esta clara alusión a la crucifixión. Y lo curioso es que el verbo ipsum, que se ocupa tanto para elevar como exaltar, hace referencia por un lado a elevar en la cruz y por otro lado a exaltar en la gloria. Entonces, en el Evangelio de Juan está esa vinculación, ¿no? Es en la antítesis total del poder, en la muerte cruenta de la cruz, donde se puede encontrar la gloria de Dios encarnado. Igual que en los otros evangelios, va a tratar de mostrar el evangelio a Jesús como dueño de sí. Jesús es consciente ya de su muerte, la acepta voluntariamente. Sin embargo, lo interesante aquí, a diferencia de Lucas, es que Juan no va a omitir la crueldad. Juan va a presentar los insultos y las humillaciones a Jesús, y Jesús las acepta voluntariamente. Recordemos cuando lo vamos a leer ahora el viernes en la narración de la pasión, Jesús afirma que el poder que tiene Pilato sobre él mismo no es sino dado por Dios, le viene de lo alto. Entonces Jesús acepta este sufrimiento de manera voluntaria y también como un signo de obediencia al Padre. Lo que hace Dios revela su identidad y al asimilar al más vil de los hombres. Vemos esto siguiendo esta teología de la encarnación. No solamente se trata de asumir la humanidad y el ser humano por parte de Jesús, encarnarse el verbo y asumir también la muerte, sino además una muerte deshonrosa, un suplicio cruel. De esta manera, los ultrajes, la exhibición de Pilato como el rey de manera burlesca y presentarlo 2 veces atado, a diferencia de Lucas que no lo presenta atado y de los otros evangelios que lo presentan solo una vez atado, aquí hace énfasis Juan para mostrar que la gloria se manifiesta solamente desde la humillación del Hijo. Esto es interesante porque la confrontación y la pasión de Jesús se va a entender solamente a partir del conflicto entre Jesús y el mundo. Aquí entendido mundo, no necesariamente, o más bien no como esta contraposición dualista, espíritu corpóreo, bien, mal, mundo terreno, mundo espiritual, sino más bien entendido mundo como el Imperio Romano, pero también como todo aquello que es pecaminoso, como estas formas de relación que dañan la dignidad humana. Entonces vemos que se centra la muerte de Jesús, se entiende a partir de esta confrontación entre el mundo, aquello que daña la dignidad humana, y la misma misión de Jesús. Juan nos presenta una aparente derrota de Jesús y de su proyecto, y sin embargo Dios mismo lo viene a restituir por medio de la resurrección. Eso lo veremos el día de mañana. No sé si hasta aquí hay algún comentario o pregunta antes de seguirme. O sea, más que ¿se escucha? Sí, sí. Sí, más que, buenas noches a todos. Más que un comentario, bueno, hay mucho que comentar, pero gracias por colocar las imágenes del Vía Crucis latinoamericano de Adolfo Pérez y Esquivel. Eso es lo que quería comentar, que cada imagen de por sí daría para un curso en sí mismo. Muchas gracias, María José. Sí, es una buena reactualización de la pasión de Jesús en nuestras tierras latinoamericanas. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor.
No sé si hasta aquí se han dado cuenta entonces que todos tenemos más o menos una imagen ya hecha del relato de la pasión. Eh, por un lado, pues por la participación de todos en las liturgias de la Semana Santa, que cada año van cambiando el Domingo de Ramos la narración. Este año nos tocó el de perdón, el de Marcos, pero cada año va siendo diferente la narración. Y el Viernes Santo, pues siempre nos toca leer a Juan. Pero nos vamos dando cuenta hasta ahora que frente a un núcleo tradicional que comparten los cuatro evangelistas, cada uno va interpretando a su modo, desde sus necesidades teológicas, la persona de Jesús, el sentido de su muerte, la participación de cada uno de los personajes, tanto en el juicio como en la misma muerte de Jesús. Y de este modo no podríamos construir, parece que no podríamos construir una historia, un núcleo histórico, ¿no? Resulta bastante difícil, además porque está intrincado, está entrelazado con narraciones también míticas, teológicas, legendarias propias del lugar. Entonces nos resulta difícil poder hacer esa reconstrucción histórica. A lo más que podemos decir es, bueno, hay elementos comunes que nos pueden hablar de esta tradición previa, y cada evangelista hace su propia interpretación. Podemos hablar entonces de que hay un relato tradicional anterior. Algunos teólogos y exégetas van a decir que no, porque en realidad lo que pasa es que, principalmente por esta pregunta, ¿no? Que Juan casi siempre va a ir por su lado, no va a seguir el esquema propio de los evangelios sinópticos, sino que tiene su propia lógica interna, pero aquí sí coincide con el Evangelio de Marcos, que es el primero que tenemos, el primero que se redacta. Entonces van a decir algunos expertos, no hay un relato previo antes de Marcos, premarquiano, sino más bien Juan echa mano del relato de Marcos para poder redactar su propio relato. La pregunta entonces que nos surgiría es, ¿por qué ignora todo el relato de Marcos, todo el Evangelio? No sigue su estructura, pero sí para la pasión sigue la estructura. Parece un poco ilógico, ¿no? Vemos que Juan relata los episodios sí a su propio estilo e incluso va a coincidir en algunas cosas con Lucas. Por ejemplo, en Juan y Lucas descubrimos que Judas es motivado por Satanás para traicionar a Jesús. También vemos que el anuncio de la negación de Pedro se da en la cena, mientras que en Marcos y en Mateo, si ponemos atención, sucede ya una vez terminada la cena en camino hacia el huerto. Entonces son elementos propios en los que coinciden Juan y Lucas. Y además en Juan y Lucas, Pilato afirma la inocencia de Jesús. Entonces aquí lo que nos preguntamos es por qué, por un lado, coinciden los cuatro en este relato de la pasión, y por otro, en algunos elementos solamente converge Juan y Lucas. Bueno, lo que podemos decir es que estas coincidencias y divergencias presuponen un relato tradicional en varias versiones. El núcleo tradicional estaba ahí, probablemente se compartía de manera oral, y ya cada uno le fue, claro, al ser compartido de manera oral, pues tiene sus versiones y matices, y ya cada evangelista lo fue editando según sus propias necesidades. Esto responde a un proceso de adaptación y de actualización propio de los evangelios, ¿no? Entonces, podemos decir, sí hay un relato premarquiano. Algunos autores, pienso ahora en Santiago Guijarro, es uno de los que, un exégeta español, ha hecho ha tratado de tomar los cuatro evangelios y de escribir como su propio relato tradicional que debe de estar detrás de los otros relatos. Bueno, en la bibliografía está por ahí el libro donde hace esta reconstrucción. Si les interesa a alguien, si quiere acercarse a ese relato por pura curiosidad, bueno, ahí lo puede encontrar. La siguiente, por favor, Emilio. Bueno, no sé si hasta aquí, si no queda ningún comentario o duda, podemos pasar al siguiente punto, que son las autoridades políticas y religiosas. Vemos que los evangelistas mencionan como a estos tres grupos que van a estar
constantes en los relatos. Por un lado están los romanos, la aristocracia local de Jerusalén y el pueblo. ¿Qué podemos decir de los romanos en Palestina? Ya en el curso de Cristología hemos profundizado un poco más en este tema, en la presencia de Roma en el lugar. Lo que podemos decir principalmente sobre Judea es que después de la destitución de Arquelao, el hijo de Herodes, que va a ser tetrarca de Judea, va a ser nombrado un procurador, bueno, primero un prefecto militar, sí, un militar que va a estar al frente del gobierno de Judea, que es el sur del país Palestina, mientras que en el norte va a permanecer en el poder Herodes Antipas, el otro hijo de Herodes el Grande. En el sur estará un prefecto romano. En el tiempo de Jesús, el prefecto era Poncio Pilato, pero a partir del año 44 va a cambiar la administración, va a dejar de ser una prefectura y entonces entrará en el poder un procurador. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el procurador es más bien un administrador, más que militar, va a ser más financiero, su encargo va a ser más cobrar el tributo. Entonces, hemos encontrado, bueno, han encontrado los arqueólogos por ahí vestigios de Poncio Pilato como prefecto de Judea. Habrá bastantes conflictos entre Poncio Pilato y el pueblo judío, porque entre otras cosas va a tratar, por un lado, de introducir monedas con su propia imagen, lo cual está prohibido para los judíos, y por otro lado también va a tratar de poner en el templo de Jerusalén un águila de oro, que es símbolo del Imperio Romano, lo cual va a ser considerado como una ofensa por el pueblo judío y va a desatar una rebelión que terminará en una masacre. Entonces, como podemos ver, las relaciones eran bastante tensas entre el poder romano y el pueblo judío, especialmente en Jerusalén. Jerusalén va a estar bajo el mando de la aristocracia sacerdotal, del sumo sacerdote, de su partido más cercano, y también de un colegio de ancianos del pueblo, lo que se llama el Sanedrín. Estos notables del pueblo, estos ancianos y los sumos sacerdotes van a ser los encargados como de administrar las cosas públicas de la ciudad. Por eso Flavio Josefo, en sus Antigüedades de los Judíos, va a hablar de que Jerusalén era una verdadera teocracia, es decir, el pueblo era gobernado por Dios por medio del sumo sacerdote. Aunque esto es muy relativo, ¿no? Porque quien nombraba al sumo sacerdote, pues era el Imperio Romano. Entonces, bueno, ahí va a haber una relación bastante peculiar entre la aristocracia jerosolomitana y la autoridad romana. Por otro lado, también se menciona al pueblo con dos términos griegos: oglos, que quiere decir turba o muchedumbre, y laos, que quiere decir pueblo o nación. Va a tener diferentes connotaciones en los evangelistas. No va a ser lo mismo hablar de la muchedumbre o de la turba que del pueblo o de la nación. Vamos a ver eso ahorita en la siguiente lámina, por favor. Entonces, tenemos ya como estos tres grupos de personajes presentes en las narraciones, pero no en todos los evangelios se les va a presentar de la misma manera. Van a tener como sus características en cada evangelio. Por un lado, la autoridad, en lo que respecta a la autoridad romana, vamos a ver que en Mateo, Pilato y su esposa confirman la inocencia de Jesús. En Lucas, las autoridades son testigos de la inocencia de Jesús. Recordemos que tanto Herodes Antipas, cuando le envían a Jesús, no encuentra culpa alguna en él, más bien se burla de él y lo manda de regreso con Pilato, y Pilato va a afirmar también que no hay culpa en Jesús. En Juan, Jesús culpa a sus captores. Podríamos preguntarnos, ¿exculpa entonces a Pilato? Para Jesús, los culpables son los judíos, pero aquí, bueno, un poquito más abajo lo vamos a tener que tener en cuenta. Cuando el Evangelio de Juan habla de los judíos, no se está refiriendo al pueblo judío, sino a los sumos sacerdotes y a la aristocracia. Porque muchas veces se ha acusado al Evangelio de Juan de antisemitista y de promover el odio hacia el pueblo judío y justificarlo, y no, más bien en el momento que se está viviendo cuando se redacta el Evangelio de Juan, probablemente poco antes del año 100 o poco después, dependiendo de algunos autores, hay una fuerte tensión entre las autoridades del pueblo judío,
y los cristianos. Entonces Juan va a nombrar judíos o con el nombre de judíos va a dárselo a las autoridades, a los sumos sacerdotes, a los escribas, al Sanedrín. Y eso, Jesús va a culpar entonces a sus captores, a los sumos sacerdotes y no a Pilato. En el Evangelio de Pedro, que, el Evangelio de Pedro, que es un evangelio apócrifo, va a variar bastante, porque ahí será Herodes quien entregue a Jesús para la crucifixión. Posterior a la resurrección, en este evangelio apócrifo, Poncio Pilatos va a decir: yo soy inocente de la sangre del Hijo de Dios, porque han sido ustedes, los judíos y Herodes, los que han mandado matar, los que lo han mandado matar. Entonces vemos aquí cómo va cambiando el papel que ejercen las autoridades romanas. En lo que respecta a la aristocracia local, vemos que hay dos variantes. Marcos y Mateo hablan de un proceso nocturno. Le hacen un juicio en la noche en el Sanedrín a Jesús, lo cual es totalmente ilegal. Y en Lucas y Juan va a ser un interrogatorio nada más. Pero bueno, en Marcos y Mateo, en este proceso nocturno, tendrá dos acusaciones. Por un lado, la profecía contra el templo, es decir, estas palabras de Jesús de que destruirá el templo y en 3 días lo reconstruirá. Y por otro lado, la afirmación de Jesús de que Él es el Mesías. Serán como los dos cargos con los que se le acusará en este proceso nocturno. En el interrogatorio que se le va a hacer en Lucas y Juan va a variar también, no va a ser lo mismo. En Lucas será ante el Sanedrín, es decir, ante los sumos sacerdotes y ante los ancianos del pueblo de Jerusalén. Y en Juan será primero ante el sumo sacerdote Anás. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque ante el Sanedrín, en Lucas, se le va a cuestionar también por la profecía contra el templo, pero en Juan uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué lo llevan ante el sumo sacerdote Anás? Si el mismo evangelio nos dice que ese año el sumo sacerdote era Caifás. No sé si habrán notado cuando escuchan la lectura esta distinción que hace el evangelio de Mateo, perdón, de Juan. La cuestión está en esto. Si bien el sumo sacerdote encargado en ese año era Caifás, Anás, que era su suegro, en ese momento era el tesorero del templo. Incluso el mismo evangelio lo dice, que era el tesorero del templo. Entonces, la pregunta, o más bien el cargo con el que va a interrogar Anás a Jesús, tiene que ver bastante con la acción profética que realiza Jesús en el templo de la destrucción y la acción de voltear las mesas, de impedir el culto, que tiene también fuertes connotaciones económicas para el templo, ¿no? Entonces son las distinciones que podemos hacer entre las diferentes lecturas o redacciones que van a hacer los evangelios. Finalmente, lo que respecta al pueblo, ¿se ha entendido como muchedumbre o se ha entendido como nación? En Mateo y Marcos se va a hablar de que van a pedir la crucifixión de Jesús por la influencia de la aristocracia. Van a ser los sumos sacerdotes y los ancianos los que van a convencer al pueblo. Por eso va a pasar de la simpatía al deseo de crucifixión, que es como un contraste, ¿no? Por otro lado, Lucas trata de exculpar al pueblo de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que un sector de las mujeres de Jerusalén van a llorar por la crucifixión del justo. Entonces, lo que trata de hacer aquí también Lucas es como de explicitar que no es el pueblo el que ha pedido la muerte de Jesús, sino más bien son las autoridades judías las que han tramado toda la muerte y ejecución de Jesús. Y en lo que respecta a Juan, bueno, ya lo había comentado, cuando Juan habla de los judíos no se refiere a todo el pueblo de Israel, sino más bien se está refiriendo a las autoridades. Hace esa distinción en los términos. La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bueno, seguimos. En cuanto a las interpretaciones, no son 4, son 3 interpretaciones de la muerte de Jesús en la cruz. La pregunta podría ser, ¿por qué ha sido ese el designio
de Dios sobre Jesús. Ya los que hemos seguido este curso de Cristología hemos visto la fe de Jesús en Dios que es Padre, que es bondad, que es amoroso, y que es una fe que también tiene el pueblo de Israel. Esa fe en el Dios que libera a los oprimidos, que está del lado del justo, que está del lado del pobre, de la viuda y del huérfano. Y entonces nos preguntamos cómo este final sangriento de Jesús puede compaginar con esta imagen de Dios. Es como un contrasentido total y un desdecir el proyecto del reino de Dios, ¿no? Sin embargo, la constatación la constatación que podemos hacer es que en los primeros años después de la muerte de Jesús, la comunidad empieza a releer la muerte de Jesús como un bien para ellos mismos y para la humanidad entera. Entonces la pregunta se convierte de un por qué a un para qué. ¿Cuál es el sentido de la muerte de Jesús? ¿Para qué Dios quiere que muera su hijo? Van a interpretar entonces los seguidores de Jesús como la cruz de Jesús, como algo sumamente bueno, algo que les trae salvación, por sus efectos para la humanidad y porque también los ha salvado del pecado. Aquí entonces va a haber algo interesante porque ya la salvación que Jesús predicaba sobre el reino de Dios y que hacía presente en sus curaciones, en sus parábolas, en sus comidas con pecadores, prostitutas y con personas impuras, esas salvaciones plurales, históricas que se podían palpar, van a ser totalizadas o se van a unir todas juntas en la salvación del pecado. Es un paso interesante el que van a ser los seguidores de Jesús, porque vemos que podemos hablar entonces de la muerte de Jesús en dos niveles. Por un lado, en el nivel de la fe, constatan los seguidores de Jesús de que en la cruz de Jesús hay salvación, pero entonces hay que preguntarnos cómo puede haber salvación, qué sentido tiene de que haya salvación en la muerte injusta de un justo, cómo entender esta muerte y esta salvación que nos viene a todos los hombres, y es aquí donde entra entonces la teología. Y la teología del Nuevo Testamento, que son los seguidores de Jesús, va a echar mano ya de las lecturas tradicionales que tenía el Antiguo Testamento sobre la salvación. Y vamos a ver entonces tres interpretaciones. Por un lado, como sacrificio, que va a ser la interpretación del libro de los Hebreos y también de Pablo, y como nueva alianza y como el siervo sufriente. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo podemos nosotros hablar de la muerte de Jesús en cruz como sacrificio? Parecería un contrasentido. Sin embargo, vemos que el lenguaje cúltico, este lenguaje de sacrificio, va a estar bastante presente en las comunidades cristianas, incluso ya desde los primeros años. Recordemos que la literatura neotestamentaria, la primera literatura neotestamentaria, serán las cartas de Pablo, entre ellas la primera carta a los Corintios. Y ya desde entonces, en Primera Corintios 5:7, se habla de Jesús como Cordero Pascual inmolado. Es decir, ya se echa mano del lenguaje sacrificial del culto del templo para interpretar la muerte de Jesús. En el Apocalipsis, que es por allá del año 100, entre el 90 y el 110, más o menos le asignan los expertos y estudiosos, se va a hablar de la muerte de Jesús como aquella del Cordero Reconciliador. En la carta a los Romanos, que también es de Pablo, tanto en 3:25 como en 5:9, se va a hablar de la cruz como un sacrificio. Ya para Pablo hay esta dimensión de sacrificio expiatorio, vicario. En la carta a los Efesios, que si bien no es de Pablo, pero sí es de uno de sus discípulos, vamos a ver que también se sigue con esta misma idea de que el sacrificio en la cruz es un sacrificio para el perdón de los pecados. Y finalmente ya la carta a los Hebreos, que es bien interesante esta carta, va a continuar con el sacrificio como su modelo teórico para entender la muerte de Jesús. Aquí es bien interesante lo que hace la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque para la carta a los Hebreos, el sacrificio del templo y el sacerdocio del templo ha quedado anulado por la muerte y la resurrección de Jesús. El sacrificio de Jesús anula los sacrificios del templo, y entonces el sacerdocio de Jesús lo podemos entender como un sacerdocio existencial. No se trata ya de un sacerdocio ritual que repite constantemente un sacrificio de animales y corderos, sino más bien el sacrificio de la propia vida que se entrega por la humanidad.
Sin embargo, sigue con el mismo modelo, ¿no? de sacrificio. No, si bien clausura el sacerdocio del templo, clausura también la institución ritual del sacrificio, continúa con la misma imagen teórica. Entonces, esto resulta interesante y debemos preguntarnos por qué significa el sacrificio. Bueno, vamos a ver que el sacrificio ante todo es una institución humana. En muchas culturas y en muchas religiones está presente el sacrificio ritual, tanto de seres humanos como de animales. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene realizar un sacrificio? Por un lado, esta institución trata de responder un problema central del ser humano. ¿Cuál es este problema? La distancia entre la divinidad, en este caso en el pueblo judío, el Dios de la alianza, y la humanidad o el pueblo. Por medio de este sacrificio se trata de reparar ofensas, se trata de perdonar pecados, se trata de acortar la brecha que hay entre lo trascendente y lo inmanente, el mundo profano y el mundo sagrado. ¿Qué es lo que se hace en un sacrificio? Bueno, en el sacrificio básicamente se ofrece lo más vital, lo más importante y querido, en este caso la sangre, para presentárselo a Dios. Por medio de esta presentación de lo más preciado que tiene el ser humano, que es la vida, simbolizada en la sangre, se separa de este mundo esto que es sagrado, más bien esto que es lo más preciado, y se le hace sagrado. Sacrum facere es hacer sagrado el sacrificio, y la aceptación del sacrificio por parte de Dios salva la distancia. Es decir, cuando Dios acepta un sacrificio, la distancia inmensa que hay entre Dios y el hombre se acorta, y cuando los oferentes, los que están ofreciendo el sacrificio, toman parte de este sacrificio comiendo de la misma víctima, es como si estuvieran comiendo de la misma mesa de los dioses, o de Dios en este caso. Entonces, vemos que ya están echadas las bases para entender la cruz de Jesús como sacrificio, porque entonces, al igual que los sacrificios, la cruz de Jesús trae bien y salvación para la humanidad. Esta sería como una de las respuestas que tratan de dar algunos autores del Nuevo Testamento a la pregunta por el sentido de la muerte cruenta de Jesús. La siguiente lámina, por favor. La siguiente imagen que van a utilizar es la de la Nueva Alianza. Ya hemos hablado en el curso de Cristología la importancia que tiene el concepto de alianza para la fe del pueblo de Israel. Dios, Yahvé, saca a su pueblo, un pueblo oprimido y esclavizado de Egipto, y los invita a vivir de manera distinta. Una vez que los ha liberado, no puede el pueblo seguir viviendo de la misma manera como vivían los egipcios, y más como vivían en Egipto como esclavos, y más aún no pueden ahora ellos asumir el papel de los egipcios. Si son el pueblo de Dios, tienen que vivir de manera totalmente distinta, evitando que haya injusticias entre ellos, atendiendo a la viuda, al huérfano y al pobre, salvando la justicia. Por eso, para el pueblo judío, la salvación tiene connotaciones históricas y muy concretas en la realidad, como es la liberación de Egipto. La liberación de la esclavitud es entendida como salvación. Y recordemos también que el relato propio de la liberación de Egipto pues está marcado por el sacrificio del cordero, y rociar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Entonces, este sacrificio se sella con la sangre de un animal que es sacrificado. Se va a echar mano de esta imagen para teologizar la narración de la última cena y de la muerte de Jesús. Se van a vincular ambos eventos históricos, y entonces se va a interpretar las palabras de Jesús sobre el cáliz en esta misma línea sacrificial. Recordemos que esto de leer desde la teología es tratar de interpretar un hecho desde la fe en el Dios de la alianza. Por lo tanto, tanto la muerte de Jesús como su despedida con sus discípulos se van a vincular y se van a tratar de interpretar de este modo, ¿no? Los sinópticos en las narraciones de la última cena, y Pablo en la primera carta a los Corintios 11:25, van a hablar que la sangre de Jesús y el vino en el cáliz son la nueva alianza de este nuevo pueblo que pacta con Dios. Entonces, se incluye aquí la idea del sacrificio, que está vinculado con la sangre,
pero no es la misma alianza del Sinaí que pactó el pueblo con Dios, o Dios con el pueblo más bien, sino más bien es una alianza distinta, más en el sentido de Jeremías 31 y siguientes, que leímos hace como 2 o 3 domingos más o menos, en donde dice que esta nueva alianza de Jeremías con el pueblo, perdón, donde esta nueva alianza que narra Jeremías de Dios con el pueblo es una alianza más perfecta que queda sellada en el mismo corazón del pueblo. No es ya en tablas de piedra, sino más bien en la misma conciencia del pueblo que está empezando a vivir de manera distinta. Esto es importante porque el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, va a citar esta visión de la alianza de Jeremías y la va a entender como una forma de vida en gratitud por la alianza. Es decir, si hemos pactado una nueva alianza con Dios por medio de Jesús, en su sacrificio, en su muerte, tenemos que vivir de una manera distinta. No podemos vivir de la misma manera que hemos vivido anteriormente. Algo exactamente igual a la primera alianza que pactó Dios con Israel. Y esta nueva alianza tiene que verse en tres aspectos que nos va a presentar el libro de los Hebreos. La fe en el Dios que ha resucitado a Jesús, la esperanza que viene de esa misma fe, y la caridad o las obras de fraternidad hacia todos aquellos que están sufriendo. Serían como las tres respuestas que se esperan a esta nueva alianza. Esta sería como la segunda forma de interpretar la cruz de Jesús. Y la tercera, que sería a partir de la imagen del siervo sufriente de Yahvé, en la siguiente lámina, si la pueden pasar por favor. Vamos a ver que se retoma esta imagen, esta figura del siervo sufriente que está presente en el libro de Isaías. Concretamente, en el Deutero Isaías, en 42 del 1 al 9, en 49 del 1 al 6, en 50 del 4 al 11, y en el del capítulo 52, versículo 13 al 53, versículo 12. Es ahí donde encontramos estos cantos del siervo sufriente de Yahvé, y que se va a echar mano de ellos para releer la elección y la misión de Jesús, especialmente este canto del 42, del 1 al 9. Juan del 1 al 32, Juan 1 del 32 al 34, va a citar este canto en lo que respecta a la elección de Jesús. Mateo 3:17 y Juan 8:12 también va a citar el canto hablando de Jesús como luz de las naciones. Y finalmente el Evangelio de Lucas 4:18, en esta famosa lectura que hace Jesús en la sinagoga de Nazaret, va también a releer toda la misión de Jesús a la luz de este canto del siervo de Yahvé. El último canto, que es un canto de sufrimiento, este de 52:13 al 53:12, es una narración bíblica a partir de la cual se va a tratar de interpretar la muerte de Jesús. Es un marco interesante porque se va a hablar entonces de Jesús como oveja llevada al matadero y como encontrado entre malhechores. Son dos frases que se le van a tratar de aplicar a la muerte de Jesús. Sin embargo, crea conflictos porque si bien el libro de Isaías nos habla de este siervo que está sufriendo y que va a cargar con los pecados de todo el pueblo, crea un problema teológico muy fuerte al pueblo judío que no acepta los sacrificios humanos. En el pueblo de Israel y en la teología de Israel es impensable que se hable de un sacrificio humano. Más bien son los animales, en todo caso el cordero, los bueyes o las palomas, los que pueden ser sacrificados a Dios, pero no un ser humano. Entonces, ¿cómo entender la muerte de Jesús como sacrificio? Resulta bastante cuestionante, ¿no? Se va a echar mano de un libro que no es canónico para nosotros, pero que sin embargo está presente dentro de la literatura judía, que es el cuarto libro a los Macabeos. En este libro, donde se nos narra cómo 100 años antes de Jesús, 150 años antes de Jesús, el pueblo de Israel va a tratar de luchar, o va a luchar contra el poder de los griegos, especialmente Antíoco Epífanes. Se va a cuestionar cómo entender la muerte de niños inocentes en ese enfrentamiento. El pueblo está sufriendo
opresión, está perdiendo su identidad. Los griegos están intentando que abandonen su cultura y su religión para hacerse griegos, los judíos. Y entonces en esa defensa van a tener bastantes pérdidas, especialmente de gente inocente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo leen estas muertes de inocentes frente al Dios que está de su lado? Lo que van a decir la teología de este libro es que, uno, Dios les hará justicia, concretamente resucitándolos. Puesto que han muerto justos, que no han pecado, son niños inocentes, Dios los va a resucitar y les va a hacer justicia. Pero por otro lado va a interpretar también su muerte como una sustitución por el pueblo. Es decir, los niños no han muerto por sus propios pecados a causa de su propio mal, sino más bien a causa del mal del propio pueblo. Entonces estos niños han sido como la víctima supletoria del pecado del pueblo. Y esta misma teología es la que se va a tratar de aplicar a la muerte de Jesús. Entonces vemos ya cómo es interesante porque se ha dado ese paso, ¿no? Del sacrificio de los animales al sacrificio del Hijo de Dios, de Jesús, por los pecados de toda la humanidad. Curioso que se echa mano de este libro apócrifo que no está presente en nuestra Biblia para poder interpretar esta muerte, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí ya finalmente, después de que hemos hecho como este pequeño repaso, vamos a preguntarnos cuál es el lugar ideal para pensar y releer la Pasión. Y por eso he elegido este Via Crucis latinoamericano de Adolfo Pérez Esquivel, porque no se queda, como los Via Crucis tradicionales, en la imagen de Jesús ajusticiado hace 2000 años por motivos religiosos, sino que relee esta misma pasión en las pasiones que está viviendo el pueblo concretamente hoy. Retomo esta cita de Dietrich Bonhoeffer, que nos habla de que los cristianos permanecen con Dios en la pasión. Bonhoeffer, que es un pastor luterano que muere en el campo de concentración pocos días antes de que entraran los aliados a Alemania, va a ser asesinado ahí. Se va a preguntar constantemente dónde está Dios frente al sufrimiento del inocente. En una situación en la que el pueblo judío y otros pueblos más, gitanos, negros, homosexuales y más, son asesinados en el campo de concentración, se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? La respuesta es, Dios está en medio del sufrimiento, está aquí acompañando el sufrimiento. Por lo tanto, siguiendo a John Sobrino aquí, podemos ver que el lugar de conocimiento de Dios son los crucificados. Las cruces de este mundo son un lugar privilegiado para descubrir la presencia de Dios, pero no cualquier sufrimiento, no el sufrimiento en general, sino más bien el sufrimiento de las víctimas de este mundo. Es decir, el sufrimiento de aquellos que están en los márgenes de la historia, que están en el reverso de la historia y que han sido producidos por la misma historia moderna del mundo. Dios está presente en la cruz de Jesús, lo dice San Pablo, pero también está presente en los empobrecidos de este mundo, lo dice Mateo 25. Vemos cómo entonces el sufrimiento del inocente se convierte en un sacramento para conocer a Dios. Por medio de este sacramento, por medio de este sufrimiento, del sufrimiento de las víctimas de la historia, podemos nosotros llegar a descubrir a Dios que está actuando ya en la historia. Las víctimas del mundo en este sentido revelan la presencia de Dios. Y esto es parte ya de lo que hemos visto principalmente con Juan, ¿no? Cómo desde la aparente derrota de Jesús, podemos descubrir el poder de Dios que está actuando y resucitando a las víctimas. Creo que es la última presentación. Aquí, bueno, la bibliografía de la que he echado mano, Gerd Theissen y Annette Merz, este libro de Jesús histórico, que es como una síntesis de toda la investigación sobre Jesús. Santiago Guijarro Porto es este libro que les digo donde hace esta reconstrucción del relato de la pasión, los 4 evangelios. Simón Legaz, los relatos de la pasión, también he echado mano de él. José Antonio Pagola, Jesús Aproximación Histórica, y John Sobrino, Jesucristo Liberador. Son como los cinco textos de los que me he valido. Ahora quisiera en este rato que nos queda como dejar para comentarios, para dudas, o no sé, como un compartir un poco más libre,
a partir tanto de lo que hemos visto como de otras inquietudes, podemos entre todos ir comentando, ir contestando y no sé, irnos enriqueciendo. Entonces, si gustan levantar la mano para que se les dé la palabra. Pues solamente felicitarte y darte las gracias, Abel, porque es como una muy, muy buena visión de conjunto, una actualización. Pienso que no para sustituir, pero es un buen acompañamiento a todas las lecturas o devocionales y a todo que puede ser muy inspirador en un momento, pero tener estos datos claros, concretos, separar cada evangelio, clarificar el mensaje, pienso que nos puede servir muchísimo, ¿no? Aparte de la devoción que a cada quien pues también le signifique mucho y le lleve a esto, pero esta es una muy, muy buena referencia como base. Muchas gracias, Lucila. Sí, yo creo que como tener una mirada crítica sobre estos acontecimientos que son centro de nuestra fe, los que nos eh, descubrimos cristianos, seguidores de Jesús, tener esta mirada crítica yo creo que nos ayuda a acercarnos de una manera distinta a estos momentos cumbre de nuestra fe y nos permiten también actualizarlos, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante. Y especialmente también ante, yo creo, bueno, yo creo que ante algunas lecturas un poco, pues, complicadas o distorsionadas de la pasión de Jesús, en este mismo sentido de sacrificial, nos ayuda como a distinguir y a tratar desde el acercamiento al Jesús histórico como el acercamiento crítico a los relatos de la pasión, nos permiten también distinguir y tener cuidado de esas lecturas, ¿no? Un tanto sacrificiales y que a veces pueden rayar hasta en tergiversaciones del mensaje que trataron de dar los seguidores de Jesús en un primer momento. Adrián creo que quiere compartirnos algo. Sí, buenas noches a todos, a todas. Desde Chile un saludo. Aportando a lo que decía Lucila, a mí me faltó, no es que me haya faltado, sino que me faltó profundizar de tu parte, digamos, justamente la diapositiva final. Es decir, estuvo fantástico, como decía Lucila, el repaso completo. Sin embargo, me faltó un poquito más de profundización en la diapositiva final, justamente de la hermenéutica de la pasión, ¿no? Concretamente hoy en América Latina tú haces una cosa que apuntaba la María José, ¿no? De poner el Vía Crucis de Pérez Esquivel a un nivel más concreto en la América Latina nuestra, tu hermenéutica personal. O sea, ¿qué elementos, digamos, ves desde el pueblo latinoamericano, desde donde tú puedes hacer una hermenéutica hoy de la pasión? No sé si me explico, sí. Sí, muchas gracias, Adrián. Sí, yo creo que no fue accidental el dejar así un poco suelta esta parte, sino más bien permitir que nos enganche con el día de mañana, cómo leer también desde esta perspectiva de las víctimas la resurrección. Porque yo creo que es muy fácil o relativamente fácil vincular la pasión de Jesús con la pasión del pueblo que sufre tanto en América Latina como en otras experiencias de dolor que ponen en cuestión la paternidad universal de Dios como Padre, ¿no? Yo creo que eso no es tan complicado, más bien lo complicado es cómo ante experiencias de fracaso histórico, de dolor histórico y de sinsentido, podemos nosotros entender o hablar de que hay resurrección. Pareciera que la historia más bien contradice el proyecto de Jesús y contradice su esperanza escatológica de resurrección, ¿no? Creo yo que nos presta más para profundizar en la resurrección. Pero sí, lo que hace John Sobrino, y que es bien interesante, es vincular la pasión de Jesús con la pasión del pueblo. En dos movimientos. Por un lado,
como un círculo hermenéutico. Lo que va a decir es que no es lo mismo leer la pasión y la resurrección desde cualquier momento, desde cualquier lugar. Hay lugares específicos desde donde se puede leer de mejor manera la pasión y la resurrección. Y ese lugar privilegiado para leerlo mejor es desde el sufrimiento histórico de las víctimas. Aquí va a seguir un poco a Ignacio Ellacuría, en este teólogo español que después se nacionaliza salvadoreño, en esta perspectiva de cargar con la realidad. Para Ignacio Ellacuría y para John Sobrino, el seguimiento de Jesús en el proyecto del reino es ya hacerse cargo de la realidad, pero también la pasión, la misma pasión, el sufrimiento de las víctimas inocentes implica también ya padecer la misma realidad, implica cargar con todo su peso y con todo lo apabullante que puede ser el misterio del mal, y hacerse cargo de la realidad también implica vivir como resucitados en la historia, desclavando crucificados. Entonces, aquí echa mano John Sobrino en este sentido de este triple movimiento. El comprometernos con el dolor de las víctimas, por un lado, el ser conscientes también del dolor que implica cargar con la realidad, y por otro lado, aún superando ese mismo dolor, vivirnos ya en la historia con ese mismo compromiso, con esa identidad de resucitados. Entonces, ahí está como esa perspectiva interesante que presenta John Sobrino. Aquí lo desarrollo un poco en Jesucristo Liberador, que es el libro que he tomado como referencia, pero todavía más en este otro libro que se llama Jesucristo, La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas. Ahí es donde, y que es el que vamos a retomar de manera especial el día de mañana, cómo ha habido diferentes interpretaciones de la resurrección de Jesús desde la teología moderna. Podemos pensar en Bullman, en Pannenberg, desde una perspectiva más existencial, entender la resurrección de Jesús y el misterio pascual como aquello que me confronta a mí como ser humano para tomar mi misma vida de una manera distinta. Pero lo que va a decir John Sobrino es, bueno, sí, esa es una perspectiva, pero también desde el sufrimiento de las víctimas podemos entender de mejor manera la misma resurrección. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso lo dejé como un poco suelto, también para tener este espacio, pero yo creo que mañana podemos unir la perspectiva hermenéutica de la pasión y ya entrar de lleno a la resurrección. No sé si... La pregunta que me dicen, bueno, hacen dos preguntas. La presentación se va a compartir en la página de EPEC, entonces yo creo que sí se puede compartir, ¿verdad, Mario? No sé, me imagino que sí, pero no sé. La hemos estado compartiendo con todo el material del curso de Cristología en un grupo especial de Facebook, ¿verdad? Que tú hiciste. Igual podrían pedir agregarse al chat de Cristología y desde ahí tener acceso a los materiales. O la otra opción podría ser hacerlos imagen cada diapositiva y compartirla así como imagen en la página, ¿no? Okay. Bueno, pero sí compartiríamos la diapositiva. Hay otra pregunta. El libro se llama La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas. Es de Editorial Trota del año 2002, me parece. Es también bastante interesante para quien lo quiera repasar. Pregunta Lupita, ¿por qué Juan, siendo un poco poético en su narración, es más explícito en el proceso que vivió Jesús en la crucifixión? ¿La nueva alianza es para todos o se dirige a los más suficientes? Bueno, el Evangelio de Juan, como ya decía, tiene su propia lógica interna, ¿no? Que es bastante distinta a la lógica propia de los evangelios sinópticos, que son más narrativos, y el Evangelio de Juan va a mezclar narración y poesía. Va a jugar como esa doble carta, o más bien va a entretejer dos textos distintos para al final generar un único texto. Y por eso es lo que nos cuestiona frente a al relato de la pasión. ¿Cómo
Aquí, mientras que no ha seguido a los evangelios sinópticos y especialmente a Marcos en el resto de su narración del evangelio, ya al final en la pasión parece que se ciñe a la narración de Marcos, o más bien parece que tienen en el fondo un relato previo que comparten todos los evangelistas. Entonces, eso es interesante y sin embargo, tampoco no lo toma de manera ingenua Juan, sino que le hace su propia adaptación. Lo que ya les decía, vemos cómo tiene su propia imagen de Jesús, trata de mezclar, así como en el Evangelio los expertos hablan del libro de los signos y el libro de la gloria, también en la narración de la pasión, va mezclando por un lado los sufrimientos cruentos que va a sufrir Jesús, por otro lado también con la perspectiva de gloria y exaltación de la persona de Jesús. Entonces, no rompe del todo con su narración previa, Juan, pero sí va a ceñirse un poco más a una narración que no es propia de él, pero que sí adapta a sus necesidades teológicas. Entonces, más o menos, no sé si con esto respondo a la pregunta. No es que rompa, sino más bien una narración previa la adapta a sus necesidades. Sí, gracias. Creo que había otra pregunta. La nueva alianza es para todos y se dirige a los más suficientes. Bueno, aquí este término de la nueva alianza lo van a retomar de Jeremías 31-31, pero también está detrás esta perspectiva del pueblo de Israel, de su constitución, que ya está presente desde Isaías, de hablar de Israel como la luz de las naciones. Entonces, esta nueva alianza, que es sellada por la sangre de Jesús, del crucificado, va a tratar de integrar a los otros pueblos en el pueblo elegido. A esto nos referimos con la nueva alianza. En este sentido, se trata de una alianza más amplia que no niega la primera alianza, pero que la planifica. No sé si eso responde. Sí, gracias. Sí, Lucila. Y lo que es muy interesante para mí ha sido como algo que medio lo sabía, pero no había caído tanto en la conciencia, que todo esto, hasta el último escrito de Juan, no está separado del judaísmo. O sea, todos estos evangelios se escriben no porque los cristianos quieren ya ser un grupo aparte o se consideran un grupo aparte, sino que es su judaísmo, es su manera de entender el judaísmo radical, digamos, de Jesús de Nazaret, ¿no? O el judaísmo visto a través del testimonio de Jesús que ellos entienden de esta manera. Pero esta nueva alianza es una nueva alianza judía. Sí, muchas gracias, Lucila. Sí, era algo que veíamos en la clase de Cristología, como pues cuando veíamos el estado de la cuestión sobre la investigación de Jesús histórico, en un momento se tiende a considerar a Jesús como aparte del pueblo de Israel, como si fuera totalmente ajeno, como si no tuviera una raíz judía, y además como totalmente lejano a la comunidad que le siguió después de su muerte y resurrección. Entonces, lo que tratamos de hacer en el curso es de explicitar este ser judío de Jesús y también de los discípulos de Jesús, que no rompen en ningún momento con la tradición judía, sino que la mantienen, y a partir de esa tradición podemos entender un poco mejor los textos del Nuevo Testamento. Ahora, es interesante también cómo pues, se trata de un evento catastrófico, traumático para la comunidad, donde el líder ha sido asesinado como un malhechor, y tratan de interpretar entonces esta muerte a partir de la fe en el Dios del que les ha hablado Jesús, que es el Dios de Israel. Entonces van a echar mano pues de lo que tienen a la mano, ¿no? De la tradición del pueblo de Israel para poder interpretarlo. Entonces estas reflexiones en las que se ve a Jesús como aquel que se sacrifica por el pueblo, aquel que carga con los pecados del pueblo, bueno, son reflexiones teológicas que echan mano de los elementos que tienen, y que a veces que a ellos mismos no les creó poca dificultad, sino que a veces no sabían cómo congeniar esta tradición teológica del pueblo de Israel
con su misma experiencia de Jesús. Sí, fue bastante complicado también para el pueblo de Israel. Dani, creo que quieres compartirnos. Hola, Abel. Hola, compañeras y compañeros. Primero quería pedirles una disculpa porque no he podido, he estado muy ausente de este curso, pero he escuchado por ahí, por terceras personas, algunas cosas, afortunadamente. Tengo un comentario que es más bien como algo que he estado pensando mucho y que no, lo voy a lanzar como para escucharme, como para pensarlo en voz alta, pero no sé si es correcto, la verdad es algo que me ha dado muchas vueltas y lo hago con mucha timidez porque de verdad no estoy segura si voy bien, por eso se los quiero externar y ya ustedes me dirán. Esta cuestión de el Dios que tiene que tiene un lugar muy especial, casi a veces parecería como exclusivo para las víctimas. Creo que hay que entenderlo como muy, muy bien, porque creo que incluso desde mi muy humildísimo punto de vista, y es una cuestión aquí a lo mejor de fe, Dios, no sé, incluso va más allá de eso para mí, de la situación de víctima, no porque no sea importante y no porque no, yo pienso que Dios efectivamente se conduele del dolor, se conduele del sufrimiento, más cuando es gratuito y totalmente injusto, ¿no? De quienes son inocentes. Lo creo firmemente, pero no sé si Dios se queda como ahí y es más cosas. Y esto de la víctima también puede haber como muchas esencializaciones de esto, ¿no? Y como tú dices, Abel, como malos entendidos, ¿no? Lo que pasa es que para mí siempre ha sido como una cosa para pensar o un problema. Tenemos un Dios que fue muerto, que fue torturado, muerto en la cruz, digamos de manera terrible. Entonces eso nos pone en una situación a veces donde parece que eso es como si Dios lo hubiera querido. Bueno, todo esto que tú ya has hecho énfasis en que hay que tener cuidado, ¿no? Que Dios lo hubiera querido, qué es lo que se busca por esta como predilección de Dios por las víctimas. Entiendo que estamos en un mundo con muchos problemas y que esto es muy importante y que históricamente en la teología ha sido algo muy necesario e innovador, pero me preocuparía pensar que, primero, que Dios, a pesar de que se conduele y todo, como que tiene no sé cómo decirlo, sí tiene esta predilección y que quienes no están en estas situaciones no sé qué tipo de relación tengan con Dios. Y la otra es cómo es entonces nuestra fe y nuestro ser cristiano a partir de la víctima, ¿no? Claro, nos invita a cambiar el mundo, a ser profetas, a no permitir eso, pero porque es algo que no es correcto y porque Dios no lo quiere. O sea, Dios no quiere injusticias ni víctimas. Esto yo siento que hay que tenerlo claro. O sea, no es que la víctima sea privilegiada por esencia, sino hay una situación que es injusta y que deberíamos de quitarla. Y el día, suponiendo que esta utopía ocurra, que no haya víctimas o que no haya injusticia, entonces, ¿cómo va a ser nuestra relación con Dios? No sé, o sea, como que ven, hasta me dice como bolas, pero como que me interesa pensar estas cosas. Muchas gracias, Dani. No, yo creo que muy rico tu participación. Te estás ensayando ya como teóloga lista para la licenciatura o maestría. No, yo creo que son bien interesantes. Lo cierto es que la tradición hebrea de la revelación descubre a Dios como aquel Dios que escucha el clamor de los oprimidos. Es como la confesión de fe incluso. El mismo pueblo es, mi padre fue un arameo errante, yo estuvo en un país extranjero, como esta idea del Dios que escucha el clamor de aquel que está sufriendo.
Pero efectivamente, en la misma teología del pueblo no se queda ahí, sino que después va a ser ese mismo Dios que libera al pueblo esclavo del Génesis, va a ser también el Dios que crea el universo, el Dios, cosa que es difícil de entender en la cultura propia del Medio Oriente, ¿no? Una cultura politeísta y demás. Entonces es interesante ahí la evolución que va a ir haciendo la literatura veterotestamentaria, y ya no digamos hasta llegar a, por ejemplo, en el libro de Job, donde se vinculan como estas dos experiencias, por un lado la experiencia del inocente que está sufriendo, pero por otro también en la respuesta que le da Dios a Job ante su sufrimiento, le abre el panorama diciendo, bueno, sí, tú estás sufriendo, pero yo he creado el universo, yo he creado el mundo, la realidad es mucho más grande que tu propio sufrimiento, y sin embargo, yo que soy el Dios que ha creado todo este mundo inmenso y que tú no puedes llegar a comprender, estoy luchando contra el mal para acabar con el sufrimiento. Es como la conclusión del libro de Job. Entonces, es interesante porque hay esa vinculación. Yo creo que es más común que nos quedemos con el Dios estético, el Dios cosmogónico, el Dios, que el Dios de las víctimas. Me parece que incluso en el cristianismo es más fácil que lleguemos a Dios por medio de lo que llamaban la vía pulcritudinis, la vía de la belleza, el camino de la belleza, que por el camino de los que están sufriendo. Entonces es como una relación ahí, un binomio muy interesante, que uno no niega el otro, pero quizá para descubrir a Dios, la vía más directa es por medio de aquellos que están sufriendo. Ahora, el concepto de víctima es bien complejo. En la teología más o menos está claro, y que no es un concepto esencialista, sino más bien histórico. Se trata de sufrimientos muy concretos, viudas, huérfanos, pobres, un pueblo que está oprimido por Egipto, leprosos, excluidos, como conceptos muy concretos. Ahora, el concepto de víctima a muchos no les gusta, y pienso por ejemplo, en pensadores poscoloniales, decoloniales, anticoloniales y demás, que prefieren otros términos, ¿no? Subalternidades. Ahora estaba escuchando que se habla más de testigos del horror más que de víctimas, y tiene también su sentido y tiene su razón, pero bueno, problematizamos como que es interesante problematizar eso, ¿no? Hay una tradición en la teología y en la misma Biblia de hablar de pobres y de hablar de víctimas no tanto como de pobres, pero bueno, está eso. Por el otro lado también está esto de la muerte de Jesús, que quizás no puse tanto énfasis ahora, porque, bueno, se supuse ya el curso previo y especialmente la clase anterior, donde quedaba claro, más o menos, las dos últimas clases, que la muerte de Jesús viene por un conflicto político, un enfrentamiento con las autoridades de Israel. Concretamente, el enfrentamiento con las autoridades del templo, donde Jesús, por medio de una acción profética, pone en entredicho el sistema sacrificial del templo. Entonces, eso nos quedó, creo yo, que más o menos claro en el curso, que ese es del motivo por el que muere Jesús. Pero lo que traté de abordar el día de hoy es cómo de esa convicción de la muerte de Jesús a causa de conflictos políticos, se llega a la idea de que Jesús ha sido sacrificado o ha muerto por el perdón de los pecados de los demás. Entonces, sí, es verdad, hay que tener cuidado con que esta muerte de Jesús y esta predilección de Dios por las víctimas no llegue a una mistificación del sufrimiento, del victimismo, que es muy fácil cruzar ese umbral, ¿no? Y los cristianos lo hacemos con una facilidad extraordinaria de decir, Dios opta por las víctimas, por los que sufren, a legitimar con esto el sufrimiento histórico de las personas. Entonces sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí en este proceso. Pero bueno, me parece que son preguntas y cuestiones que si puedes escribir y seguirlas reflexionando, nos van a dar para mucho. Muchas gracias. Adrián. Sí, no, del mismo modo también lo que acabas de decir, a mí me parece que también hay que, del mismo modo como que hay que especificar el tema de las víctimas, también es necesario especificar el tema del pecado, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos concretamente cuando hablamos del pecado? Porque Dios nos ha venido en Jesucristo a liberar, a salvar del pecado y de la muerte. Pero ¿qué entendemos por pecado?
Me parece que es un punto que hoy día hay que trabajar con fuerza, porque me parece que una teología anterior daba por hecho que el pecado era, no sé, nuestras acciones personales, individuales, etc. En la actual circunstancia en que nos encontramos, me parece que toca una comprensión del pecado desde un punto de vista más bíblico, ¿no? Es decir, desde una dimensión más colectiva, menos moralista, ¿no? Y más en un sentido colectivista, diríamos que como aquello que rompe nuestras relaciones, nuestros vínculos ciudadanos, a propósito de Fratelli Tutti, ¿no? Que rompe nuestros vínculos de buen vivir, en fin, de amistad social, para utilizar términos que usa el Papa Francisco, digamos. Eso quería decir. Muchas gracias, Adrián. Sí, creo que en el curso de Cristología, no recuerdo si fue la segunda o tercera sesión, hablábamos del contexto de Jesús, y cuando abordábamos el contexto religioso, hacíamos la distinción entre pecado, impurezas, y cómo el pecado lo entendíamos más en este término comunitario, colectivo, y desde un punto de vista como injusticia y violencia. Pecado como injusticia y violencia, y especialmente hacia aquellos sectores de la población que son más vulnerables, ¿no? A lo mejor no profundizamos mucho en cómo derivó el pecado en una visión más moralista, individualista, que es propia del cristianismo, pero creo que sí hay que poner énfasis en esto. Y bueno, nos da para un curso de antropología teológica y de jamartología y lo que queramos, porque es muy amplio el tema, pero sí, me parece que la visión individualista y moralista del pecado, donde casi siempre se reduce el pecado a lo que abarca de las rodillas a la cintura del ser humano, ha hecho mucho mal tanto a nuestra iglesia, a nuestras iglesias, como a nuestra sociedad occidental. Entonces, bueno, queda ahí todavía de tarea seguir profundizando en el tema. Muchas gracias. No sé si alguien más, creo que estamos sobre el tiempo, pero no sé si alguien más quiere alguna duda o comentario. Si no, yo creo que vamos concluyendo entonces y preparándonos para el día de mañana abordar este tema de la resurrección a la luz, tanto del curso pasado, igual yo creo que por ahí podemos pasar las diapositivas del curso pasado si a alguien le interesa echarle un ojo, como a la luz también de lo que hemos visto hoy, cómo entender entonces la resurrección. Por un lado como un hecho histórico, como fantasía de los apóstoles o como una perspectiva nueva de vida para los cristianos. Yo creo que queda ahí la pregunta y nos veríamos entonces mañana con este tema. Pues antes de que se vayan, quiero pedirles una foto. Entonces, si quienes faltan pueden encender sus cámaras para salir acá. Mañana también nos sacamos una y ya juntamos las dos. Y bueno, en lo que se alistan, pues agradecerte mucho, Abel, por este curso de Cristología que nos diste ya 3 meses, ¿no? Y que está disponible en YouTube. Y a todos también, a todas acá. Creo que no solamente ha sido un espacio de reflexión, de recuperación de la teología, sino también un compartir de la fe, ¿no? Qué bonito que se da esto y creo que nos mueve, ¿no? Nos mueve lo más dentro que tenemos. Bueno, pues ahora sí, ahí va la foto. Espérenme. Ahí está. 1, 2, 3, ahí está. Y la otra pantalla. Pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Mañana igual de 7 a 8:30. Y bueno, seguimos en Semana Santa, ¿no? Aprovechando para la sensibilidad religiosa que tenemos. Buenas noches. Provecho. Muchas gracias a todos. Grande a todas, en particular quienes están desde Chile.